Buenos días y buenas noches, queridos amigos. Eurabia, el avance silencioso de la islamización de Europa. Corina Cortés, abogado y analista internacional, explicó a Panam Post, un sitio web de derecha conservador, sobre la expansión del fundamentalismo islámico en Occidente a raíz del retiro de tropas de Estados Unidos de Afganistán. La Iglesia del Señor, bajo estos tiempos donde el paradigma es totalmente diferente al que conocíamos, debe prepararse, sobre todo acá en Europa, para enfrentar esta avanzada. No es nada contra los migrantes, sino contra aquellas fuerzas espirituales que se esconden tras bastidores. La Iglesia del Señor tiene que enfrentar estos días peligrosos a través de la evangelización, del amor, pero también con justicia y no cerrando los ojos ante hechos tan terribles como los que están sucediendo en París, Alemania, Ámsterdam, aquí en Bruselas, Bélgica y España. No dejan indiferente a nadie. Tanto la Iglesia tiene que estar preparada para enfrentar estos días duros y difíciles. Así que bienvenidos a Reflexiones de Medianoche desde Bruselas, Bélgica. Bienvenidos. Les damos la bienvenida a este tiempo en el que reflexionamos sobre temas del diario vivir. Esperamos resulte de edificación y bendición para sus vidas. Ya de antemano muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Vosotros también estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperéis. Lucas 12:40. La Eurabia ya existe en Europa, asevera Corina Cortés, quien vive actualmente en Barcelona, España. Un oscuro panorama se cierne sobre Afganistán. Tras el ascenso de los talibanes al poder, el país ha sido víctima del autoritarismo del nuevo régimen. Desde el retiro de las tropas estadounidenses, la pobreza, la hambruna, la violencia y opresión se han convertido en una realidad palpable para los afganos. Ante el terror de lo que se avecinaban, cientos de ellos optaron por huir. Algunos incluso murieron en el intento. Eso lo vimos por la televisión, lo leímos en los periódicos y en las redes sociales. Los hombres, mujeres montándose en los aviones, huyendo de ese país. Frente a estos gobiernos de diferentes países, gestionaron vuelos humanitarios de evacuación desde Kabul. Sin embargo, muchos ciudadanos no lograron escapar y hoy sufren las imposiciones de los extremistas islámicos. Panam Post conversó con esta joven señora, con Corina Cortés, abogado y analista internacional,
quien se refirió al futuro de Afganistán bajo el mando talibán. Asimismo, alertó sobre cómo este contribuye a la expansión del fundamentalismo islámico en Occidente. Y cuando hablamos Occidente, nos estamos refiriendo a aquellos países que tenemos una base, una plataforma judío-cristiana. Es lamentablemente lo que oímos y lo que aquí estamos compartiendo. Es una tragedia evitable que se puede o se pudo haber evitado. Para Cortés, la comunidad internacional no ha enfrentado adecuadamente la crisis humanitaria en Afganistán. Dice ella, abro comillas, me parece que su respuesta ha sido difusa, irresponsable, y me cuesta mucho creer que no se pudiera prevenir. Si hasta un simple mortal sabía lo que podía pasar, dudo que los gobiernos no estuvieran al tanto. Cierro comillas. Palabras de Corina Cortés. Así lo explicó ella. El retiro anticipado de las tropas estadounidenses por orden del presidente Joe Biden sería uno de los principales detonantes de la tragedia, de acuerdo con la investigadora. Junto con el COVID-19, ha sido una de las decisiones más desacertadas e improvisadas de la comunidad internacional, dijo Cortés, argumentó ella. Y todos fuimos testigos de que esto era así, era cierto. Por otra parte, considera que no se ha establecido los mecanismos económicos, humanitarios y sanitarios suficientes para garantizar la seguridad de la población afgana. Tampoco para Occidente y para los países receptores de refugiados afganos que han instalado campamentos y centros para atender la oleada migratoria desde Kabul. Aquí es cuando resurge un gran problema, un problema a gran escala, sería mejor decirlo, un problema a gran escala. Hay una amenaza latente, repito, hay una amenaza latente y vamos a considerarlo. El talibán es por naturaleza un movimiento amorfo. Repito, amorfo. No es partido político, no tiene una estructura definida y carece
de un proyecto de Estado, como lo tendría cualquier país democrático. Muchos de sus miembros ni siquiera cuentan con formación política o militar. Son escurridizos y saben cómo actuar. Desde su origen en Pakistán, los insurgentes islámicos se han ido apoderando, repito, apoderando de zonas aledañas mediante una estrategia expansiva, horizontal, una estrategia ofensiva o expansiva de manera horizontal. De esta forma van dominando el territorio y sometiendo a las tribus autóctonas. Pero eso no es todo. Eso no es todo. También se infiltran dentro de los grupos de desplazados que se dirigen hacia otras naciones huyendo de Afganistán. Para nadie, absolutamente, para nadie es un secreto que así como algunos países están recibiendo refugiados afganos, también hay talibanes que se están haciendo pasar por desplazados, afirma Cortés, la persona que estamos citando en esta exposición. Ella dice, abro comillas, no sería extraño que ya haya factores de células extremistas en el continente americano. Cierro comillas. Advierte la experta en derechos humanos, el riesgo es inminente debido a la magnitud de las evacuaciones. Ella vuelve a decir lo siguiente, abro comillas, la forma de controlar una entrada de este tipo es prácticamente imposible, sobre todo por el grupo humano que se desplaza. Cierro comillas. Señala así la analista. La cooperación entre organismos internacionales y las oficinas de administración migratoria serían clave para hacer un despeje, si se puede utilizar el término, para hacer un despeje de los refugiados. Sin embargo, el proceso de selección de personas tardaría muchísimo, mientras que la situación humanitaria de Afganistán es urgente, recalca la abogado Cortés. Así que es una situación verdaderamente terrible, dolorosa, terrorífica. Pero esta es la realidad que estamos viviendo. Ahora, el extremismo islámico ya está aquí. En el caso de Europa, ya están entre nosotros. El término
El término este, que desde el principio que mencionamos como título de esta exposición, Eurabia, acrónimo de Europa y Arabia, fue acuñado por la escritora Giselle Orebi a inicios de la década de los 2000. Este alude a la islamización del continente europeo. Repito, islamización del continente europeo, junto con el debilitamiento de su cultura y su alejamiento de Estados Unidos e Israel. Si bien es un fenómeno que, según expertos, se arrastra hace años, la llegada de los talibanes a Afganistán marcan un preocupante hito. La Eurabia ya existe en Europa, asevera Corina Cortés, quien vive actualmente, como le habíamos mencionado, en Barcelona, España. Es una situación lamentable, triste, que nosotros que vivimos acá estamos siendo testigos. Dice Corina, sé de algunas ciudades en las que no se han construido más iglesias, pero sí mezquitas y de colegios donde ya se enseña el Corán, relata ella. Asimismo, expone que universidades como Oxford o Cambridge ya no publicitan sus cursos de negocios con imágenes de Occidente, sino con personas de Medio Oriente. Las mujeres son el blanco predilecto de la propaganda. Hay publicidad que invita. Eso sucede en España, Ámsterdam, Alemania, París, Francia, inclusive aquí en Bruselas. Hay publicidad que invita a las chicas occidentales a ser un poco más discretas en su forma de vestir, porque si no es una forma de xenofobia contra los grupos islámicos. También afirma que en redes sociales circulan contenidos que enseñan a las mujeres cómo usar el chador. Por lo menos aquí en Bruselas, Bélgica, donde nosotros desarrollamos nuestra labor pastoral y misionera, cada día vemos esto. Aquí ya no es una sorpresa. Este chador, esta prenda femenina, consiste en un manto negro que cubre todo el cuerpo, salvo la cara, y es típico de Irán. Pues aquí en Europa, Bruselas, París, Ámsterdam, Berlín, en Alemania, está sucediendo ya todo esto. Y señalar a estas personas, se nos señala entonces a nosotros como que estamos en contra de ellos. Ahora, hablemos del valor de la inclusión. Inclusión. Todos estos antecedentes se presentan como una forma, entre comillas, discriminación positiva
cierro comillas, hacia la población de ascendencia árabe en Europa. Sin embargo, la especialista advierte que este no es el verdadero sentido de la inclusión. La inclusión como el reconocimiento tiene que ser multilateral. Repito, tiene que ser multilateral. Si se enseña el Corán, se enseña también la Biblia. Si se habla sobre Palestina, se tiene que hablar también sobre Israel. Si se me permite el uso de burka en una escuela, también se debe permitir, en el caso de los católicos, el rosario o la Biblia, en el caso de los evangélicos cristianos, o el escapulario entre los católicos, o la estrella de David, sostiene esta periodista, esta abogado. La igualdad real es la igualdad de oportunidades y sobre todo la igualdad de visibilidad. Repito, muy interesante esto. La igualdad real es la igualdad de oportunidades y sobre la igualdad de visibilidad recalcó Corina Cortés. Por otra parte, manifestó su preocupación sobre las políticas migratorias en Europa, sobre todo tras la llegada de cientos de refugiados afganos. Ella dice, los estados, luego de esa asistencia humanitaria, requieren generar políticas de integración social que les permitan entender que son ellos los que han llegado a estas tierras. Hablamos de los inmigrantes y que en ningún momento se está atacando su cultura, religión o estilo de vida. Por el contrario, se está aceptando. Sí, se está aceptando. Pero ellos también tienen que respetar, porque o si no el shock migratorio va a ser muy fuerte, dijo Corina Cortés, afirmó ella. De acuerdo con la internacionalista, si no hay, o sea, de Corina Cortés, si no hay una adaptación cultural real, esto puede generar mayor xenofobia a mediano y largo plazo. Y esta, a su vez, puede desencadenar, como ya lo estamos viendo en algunas partes de Europa, puede desencadenar disgregación entre la población en Europa. Entonces nosotros, como iglesia, debemos tener esto presente.
Considerar que estamos viviendo en un nuevo paradigma. Entender que nuestra labor no se circunscribe únicamente a la predicación del Evangelio desde el altar, a través del evangelismo tradicional. Hay otras cosas en las que nosotros, como iglesia, como cristianos, tenemos la responsabilidad de informarnos y leer entre líneas lo que está sucediendo. Para este verano que acaba de empezar, mucha gente, muchas personas se van de vacaciones a disfrutar del sol del Mediterráneo. Otros hacen planes a largo y corto plazo. Hablo de cristianos, pero no se ponen a pensar que a su regreso de esas largas vacaciones, por cierto, merecidas para muchos, puede ser que a la vuelta de la esquina estemos a punto de ser testigos de levantamientos en los barrios parisinos, berlineses o aquí mismo en la ciudad de Bruselas, donde los musulmanes, el Islam, está tomando cada día más cuerpo. En París, lamentablemente, la población de origen francesa han huido a las afueras de la ciudad o se han ido a otras ciudades, porque París, como ciudad de luz, como se le ha conocido, se ha convertido y se está convirtiendo cada día en una ciudad de tinieblas. Las elecciones no hace mucho que pasaron y la extrema izquierda ha tomado aparentemente el poder y ellos están abriendo las puertas de par en par para que entren de todas partes los emigrantes. Quiero aclarar, no tenemos nada personal contra ellos, todo lo contrario. La iglesia del Señor, ahora más que nunca, tiene que estar preparada para recibir a estas personas. Pero la iglesia no tiene la responsabilidad de agilizar papeles, sino de acompañar y ayudar a aquellas personas que lo necesitan. La mayoría de los emigrantes vienen del norte de África, vienen del este de Europa, vienen de Siria, vienen de Afganistán, de Pakistán, y muchos de ellos, no todos, muchos de ellos son terroristas, son talibanes en el caso que hemos hablado. Son personas que vienen con otra intención, que tienen muy bien claro lo que quieren. Dijeron en cierta ocasión que ellos iban a reconquistar el andaluz. Es decir, vienen por Europa. Y según encuestas que se han hecho en el caso de Francia, Francia para el año 2030, se cree que casi el 80% del país serán musulmanes. Tanto los que están llegando como los propios franceses, algunos que se están convirtiendo a ello. Dios nos ayude y como iglesia hagamos el esfuerzo de predicar, proclamar el mensaje, pero también tener el cuidado y la sabiduría para poder manejar estas situaciones que se están avecinando en Europa. Como lo dijeron ellos, nosotros vamos a conquistar a Europa para el Islam. Y aparentemente lo están logrando. Y con los gobiernos progres que están permitiendo una serie de leyes que más que beneficiar al nacional, al originario, están beneficiando a personas que en vez de entrar en contacto con la ciudadanía, o mejor dicho, con los nacionales e integrarse, están desintegrando la sociedad europea.
Dios el Señor tenga misericordia y nosotros como iglesia prediquemos. Somos gente de paz y cada musulmán necesita a Cristo. Y si esta es la oportunidad que el Señor nos está entregando, entonces aprovechémosla. Pero sin olvidar que un gran peligro se avecina sobre Europa y que Dios tenga misericordia. Saludos y bendiciones desde aquí, desde la ciudad de Bruselas, Bélgica. Fuimos a Reflexiones de Medianoche.